Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Anderson Arevalo. La migración de profesionales. El proceso migratorio es considerado como un fenómeno natural a nivel mundial, no solo en Latinoamérica. Tiene su surgimiento en la propia existencia del ser humano. En la actualidad, provocado por la globalización internacional, se aprecia un incremento de su comportamiento, además de la influencia de diversos factores políticos, sociales, económicos, eh, eh, que estimulan la salida de las personas hacia otros países, que muestran oportunidades de posibilidades de regularización. Dentro de este fenómeno, uno de los grupos que tiene importancia son los profesionales cualificados que buscan un mejor bienestar y calidad de vida, como en casos de los inmigrantes venezolanos que emigraron a Perú, Chile, Ecuador, entre otros países más. Este último, por su parte, se ha convertido, sobre todo en estos últimos años, en un lugar atractivo para extranjeros por las políticas establecidas, la dolarización, su cultura, entre otros factores más. La situación actual de la migración cualificada de los venezolanos a otros países cada vez es más común, a fin de que podamos determinar cuáles son sus expectativas profesionales, personales y establecer sus realidades frente a un mercado laboral altamente competitivo, por alta demanda de puestos de trabajo existentes en las ciudades y respectivo por limitaciones que presenta su situación migratoria. Este problema social que hasta el día de hoy no tiene una solución concreta debido a que la migración no se ha detenido y la única forma que sí se logre los conflictos, que se mejoren los conflictos en Venezuela y se termine. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Allen Sánchez y yo voy a exponer acerca de la situación venezolana en relación laboral dentro del Ecuador. Como bien sabemos, el país de Venezuela actualmente se encuentra en una crisis muy fuerte que inclusive puede llevar a una guerra civil. Y sumado a esto, la escasez de alimentos y la inflación de la moneda, muchos venezolanos han optado por emigrar a otros países, tal es el caso de Ecuador. Y como se pudo evidenciar en el video, se puede ver a alrededor de 80.000 venezolanos e inmigrantes a nuestro país que están en busca de una mejor vida que lamentablemente en su país se ha privado este derecho tan importante, el cual es una vida digna. Bueno, sin embargo, dentro del Ecuador también se ven muchas vulneraciones a los derechos laborales para estas personas, debido a que al no tener papeles al momento de buscar un trabajo, corren el riesgo de no ser aceptados debido a que no están afiliados al IES. Y en el caso de que puedan conseguirlo, el su carga horaria muchas veces es más pesada y la remuneración es demasiado baja, con lo que se vulnera el derecho a tener una remuneración digna para que pueda sustentarse a sí mismo y a su familia. Es así que se puede ver una gran desigualdad de los derechos laborales en cuanto a las personas emigrantes, siendo esto demasiado lamentable. Mi nombre es Cristian Delgado y voy a hablar acerca del acoso laboral. En lo que respecta al análisis legal de esta, se define como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que se amenace o perjudique su situación laboral. Las conductas que se denuncian como acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas. Además de que en el Código del Trabajo el acoso laboral consta como una prohibición para el trabajador, además de ser una causa para dar por terminado un contrato por visto bueno, ya sea por parte del trabajador o por parte del empleador. Además de ser obligación del empleador en implementar programas de capacitación y políticas orientadas a identificar las modalidades de acoso laboral y prevenir su cometimiento, ya sea por parte del empleador o por parte del trabajador. Además, como prácticas del acoso laboral específicas están el entorpecimiento laboral, maltrato laboral y persecución laboral, entre otras. En lo que respecta a discriminación laboral por discapacidad, el análisis legal en cuanto a esta situación radica en que la Ley Orgánica de Discapacidades manifiesta que se entenderá por persona con discapacidad aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al 30% de discapacidad, debidamente calificado por la Autoridad Sanitaria Nacional. En esta misma ley se establece en el artículo 12 normativa en la que respecta a la inclusión laboral de una persona con discapacidad. Además, el Código del Trabajo establece que el Estado garantizará la inclusión del trabajo de personas con discapacidad en todas las modalidades. De igual manera, el mismo Código en el artículo 79 establece que la discapacidad de una persona no supone que ésta reciba una menor remuneración, al contrario, recibirá una igual remuneración que la que recibe cualquier otra persona. Además, en los casos en los que se cuenta con un mínimo de 25 trabajadores y el empleador está obligado por lo menos a tener contratado a una persona con discapacidad, por lo que en base a la normativa no debe existir esta situación.
pero existe, como es el caso de Alberto Villalobos, que posee una discapacidad del 50% y que debido a esto lo ha llevado a sufrir una discriminación, tanto social como laboral, ya que desde que su enfermedad lo llevó al punto de necesitar de muletas para trasladarse de un lugar a otro, o en otras palabras, ser una persona bastante dependiente, el cual manifiesta que sus antiguos conocidos ya no lo saludan y además de que antes solía recibir llamadas para realizar trabajo, pero desde su discapacidad eso ha dejado de ser así. La discriminación por preferencia sexual no es lo mismo que discriminación sexual, ya que se está oprimiendo a alguien del sexo opuesto o viceversa, sino que la persona que ha decidido diferente que los demás, dando a conocer que el gusto es de cada persona y nadie debe meterse con ese gusto. Ahora bien, la persona que se ha fijado en ese sentido es una persona que tiene miedo a aceptar a la otra persona, no está viendo la funcionalidad de la persona, sino que se limita a criticar. Avalándome el artículo 2 de la Declaratoria de los Derechos Humanos, toda persona tiene los mismos derechos, las mismas libertades proclamadas en esta declaración, sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o cualquier otra índole. Y a su vez, el artículo 11 de la Constitución del Ecuador, todas las personas somos iguales y gozaremos de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y finalizando, el artículo 195.3 del Código de Trabajo menciona, en cualquier caso de despido o discriminación, sea por afectar al trabajador debido a su condición de adulto mayor, orientación sexual, entre otros casos, fuera previsto de la eficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a indemnizar adicional a la que se refiere a este artículo, sin que sea aplicable el derecho de reintegro. Asimismo, se pide y se dice que cualquier persona no puede ser por ninguna forma ni por ningún modo discriminada. La discriminación laboral. Existen diferentes tipos de discriminación y cabe mencionar que la mayoría son casos en que existe un ambiente hostil o ofensivo debido a que el individuo es sexualmente intimidado o acosado en parte por los empleados o por el mismo empleador. Hoy en la actualidad la ley prohíbe que se niegue la oportunidad a personas bajo cualquier índole como raza, color, se prohíbe que se le niegue las oportunidades en el lugar de trabajo a cualquier empleado o solicitante debido a su sexo. También la ley prohíbe que se discrimine a las mujeres por embarazo o condiciones relacionadas al embarazo. Así también la ley protege a las personas mayores de 40 años que han sido discriminadas por la edad o por personas con discapacidades en los procedimientos de solicitud de empleo, contratación, despido, ascenso, compensación, entrenamiento para empleo y otros términos, condiciones y privilegios de empleo. Eh, es evidente que las leyes favorecen a los trabajadores, pero hay veces en que la discriminación sigue existiendo. Es algo que nunca va a cambiar, pues, por supuestamente, entre comillas, el bien de la empresa. Esto es sancionado, así que tú eres víctima de discriminación, no te quedes callado. La Constitución del Ecuador del 2008 dispone que el artículo 11, la prohibición de la discriminación por cualquier cosa. Así que la ley está de tu parte. Soy Iván López, voy a hablar sobre la explotación laboral infantil. En el caso de José, este es un niño de 8 años que se encuentra en Guatemala en situación de inmigrante. Este es víctima de la trata de personas, como se lo conoce aquí en Ecuador como en Guatemala. Dentro del análisis legal encontramos el artículo 102 de la Constitución de Guatemala en la que se prohíbe ocupar en trabajos a niños y niñas menores de 14 años, comparándolo con el derecho, con la normativa ecuatoriana en la que en el Código de la Niñez y Adolescencia se establece que no podrán trabajar adolescentes, niños menores de 15 años. Es un año de diferencia, pero sin embargo José se encontraba siendo víctima de ilegalidades como es la trata de personas dentro de la explotación laboral infantil que él sufrió en Guatemala. La explotación laboral en China. En este caso nos encontramos con la señorita Chen, una víctima más de la explotación que sucede en China. Básicamente hablamos de la forma de trabajo que realizan las multinacionales con sus trabajadores, que es la 996, que significa trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, con el único día de descanso que es el domingo. Esto es ilegal, pero sin embargo, esto es evadido por estas empresas, ya que debido en el Código de Trabajo de China se establece como 8 horas máximas de trabajo al día, con 36 horas extras en la semana. Algo muy distinto a lo que emplean estas multinacionales,
que básicamente eluden las leyes tras contar con numerosos recursos financieros. Gracias. En conclusión, las figuras analizadas anteriormente tienen en común que todas, a través de las cuales se vulneran los derechos de los trabajadores, ya sea en el ambiente o en el desarrollo del mismo, y que además la mayoría de estas se supone que la ley garantiza de cierta forma, pero no se dan. Y se ha visto anteriormente que estas figuras son bastante frecuentes y que varias personas sufren a través de esto. En los derechos laborales y que además las prácticas del acoso laboral, discriminación laboral de cualquier tipo son esenciales para que un trabajador o bien acabe sin trabajo o tenga que lidiar en un ambiente laboral bastante hostil. Las formas de explotación infantil, como explotación de trabajadores en China, tendrían los mismos efectos antes mencionados, pudiendo añadirles también que existe un abuso en cuanto a las horas laborales. Muchas gracias.